Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Ay, Ay, en busca del pelómetro perdido. en busca del sombrero perdido. Sí. Nada, tenemos aquí a la canción White Feathers, interpretada por Lark Enfield en el concierto del vigésimo aniversario. Y esto estamos hablando del 28 de mayo de 2011. Así que bueno, se conmemoraba 20 años de carrera. Y esto, y esto, Viste, o y sea, esto que es, llevan ya. y esto es hace 14. Madre mía, Así que imagínate, ¿no? llevan 34 ya. Sí, sí, sí. Así que nada, es una balada potente que combina melodía suave con una letra introspectiva sobre el anhelo de liberación y conexión espiritual. Temáticamente habla de abrir una ventana tras una larga oscuridad y esto habrá que verlo. Las plumas blancas simbolizan pureza, esperanza y trascendencia. Vamos a verlo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. It looked like white feathers. 시루이 내가 나를 오치라 에게 너는 가를 가르와에 내가 구워 나가는 너의 아두와 두자시다가 나무라 Only no Ya no soy igual a someone to the gallery. Leave your keys sitting out that you live all alone. I wish you can meet me while trying to tell me why your heart is Me impresionan los cambios de modulación de voz y del tono de este hombre, porque claro, saluda al público en plan con una voz muy tímida y tal, y de pronto empieza a cantar y empieza ya a salir el vozarrón, a hacer esos cambios, ¿no? Y esa presencia que tiene en el escenario es impresionante, ¿no? Sí, lo de Hyde es alucinante. Además, como tiene a todas las mujeres ahí. Ya hemos visto en alguna ocasión que le gritan, que parecen ahí fan de los Beatles en los años 60. Sí, 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 es que claro, es que Hyde
Modula su voz entre un falsete etéreo, un registro después más grave, adaptando además esa interpretación al tema onírico y melancólico del tema, reflexionando sobre temas oscuros. Así que muy bien, ¿no? Es decir, dice cosas como la lluvia no para, pero vendrá un arco iris, así que bueno, al final hay luz, ¿no? Al final del túnel. Em, También están jugando con las luces, pero bueno, la presencia, sobre todo eso de Hyde, de Ken, son... La guitarra es impresionante también, ¿no? Aunque Sí, el bajo ha estado ahí todo el tiempo haciendo arpegios con una línea de bajo que bueno, muy chula. me has recordado la línea de abajo de Tetsuya, me has recordado una canción de Police, creo que es. Puede ser, a ver, No me acuerdo ahora Sting, mismo cuál Sting es, pero es un gran bajista, ¿eh? Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Que haga a veces cosas aparentemente no complicadas técnicamente no quiere decir que no sea muy bueno. Es que su elección de hacer las cosas así, muchas veces el poder rehacer una cosa muy complicada, pero sintetizarlo en pocas notas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, B.B. King, ¿no? Es decir, con tres, cuatro notas hacía mucho más que otros con un solo lleno de virguerías. sí, Sí, sí. efectivamente. Y Sting es de esos. Y yo lo he visto en directo y es un bajista excepcional. Que por cierto, me impresionó mucho con la edad que tiene y está en una forma física y vocal que me quedé alucinado. Y te estoy hablando hace un par de años, ¿eh? Em, es impresionante. Lo de la letra, es que tiene muchas metáforas. Dice, en la habitación plumas blancas caen mientras él pinta un cuadro. Es decir, esto habla de la fragilidad, de la pérdida de la inocencia. Em, Luego dice, un pájaro atado en la esquina agita sus alas con desesperación. Que esto alude al ser atrapado mientras estás luchando por la libertad, ¿no? La aspiración al vuelo frente a una limitación física o emocional. Es decir, es que las letras de ellos son muy, muy Son profundas. profundas, ¿no? Dice, me enseñarás el camino al cielo cuando estás ahí a mi lado. Habla de... Esto es una súplica, ¿no? Es decir, expresa frustración, añoranza, desconexión, pese a tener lo que anhela cerca, ¿no? Pero aún así no lo consigue alcanzar. Dice, no sé si es de día o de noche. eh, Después habla de si abrió la pesada ventana, el sol y el viento invadieron la habitación, ¿no? Que representa oportunidad de liberación, ruptura física. Es decir, es que hay tantas cosas que se pueden sacar de esta canción que es alucinante. En fin, a lo que me refiero es que es un grupo que sus letras son para analizarlas detalladamente. Son complejas. Son complejas, complejas porque claro, habla también de la revelación ante la imposibilidad, es decir, dice, después de una pequeña distorsión, sobre todo las cosas que no pueden realizarse, es decir, todo no se puede conseguir y el aceptar eso también es un golpe de realidad, ¿no? Em, y después dice, como ese pájaro estoy atado a esta tierra. Así que, bueno, hay que aceptar la realidad, básicamente. Sí, yo persigo muchas veces que me toque el Euromillones, pero no hay forma. Efectivamente, efectivamente. Ya lo tengo asumido. Bueno, pues venga, continuamos.
el tema producción de Larkinfield es, es dimensiones tipo concierto de U2, ¿vale? Es decir, una confección de unos escenarios, todo a lo grande, y es que, claro, en sus conciertos van decenas de miles de personas. Hemos visto esa panorámica, ¿no? Es decir, cuando se ha visto toda la gente que hay metida ahí, es alucinante. Es que usan, imagino que será un campo de fútbol, Ujú. y usan todo el ancho del estadio. Todo, todo, Que, todo. que el campo de juego creo que son 60 metros, si no estoy confundido. Por ahí, sí. Se puede hacer un escenario de 60 metros, tela, ¿eh? Ujú. Y todo lo alto que suben, porque yo no sé cuánto tardarán en montar ese escenario, pero deben ir con tiempo para antes del concierto. Varios días pueden ser, claro. Es increíble. Yo de verdad con esta gente alucino más. Todo está muy bien producido, muy bien arreglado. Esa atmósfera introspectiva y envolvente, entre tantas capas de guitarra, de teclado, de todo lo ambiental, em, las modulaciones de voces de Hyde, pues todo es impresionante. Ujú. La Yo es ambientación, que estoy sin palabras, de verdad. No. Además que la batería está ahí, está muy, muy, no ha parado, sí, no tan rápida como estamos acostumbrados, pero claro. la verdad que Yukihiro lo está abordando. Y bueno, vemos que han soltado esas plumas blancas para la simbolización de lo que decíamos. Así que nada, nos, nos quedamos sin palabras, ¿no? Ante el concepto que tienen ellos de espectáculo, ¿no? Me qué gracioso, tenía una camiseta del Milán. Sí, del Milán, sí. Sí, sí, no me lo esperaba eso. Así que nada, muy bien, muy bien. Es para quedarse admirado de todo lo que hacen. Eh, Esto es para verlo en directo. sí, y Y de claro, imagino que un concierto aniversario, pues escucho, todavía será más grande, ¿eh? escucho sonidos que no, de gente que no aparece ahí, teclado, escucho un saxofón por ahí, en algún trocito. Em, Sakura y Tetsuya forman parte de esta base que es impresionante, ¿no? En cuanto al ritmo de la canción. A ver, aquí el gran protagonista siempre es Hyde, ¿no? Porque tiene algo que acapara todas las miradas, ¿no? De este tipo de vocalistas que es algo más, ¿no? Es decir, que se Sí. ve que trasciende. Pero mira, mira, la concepción de cómo montan todo esto y las cúpulas que hay como de esa semiesfera donde están metidos, Más luego las pantallas gigantes esas, que son enormes. enormes. Todo es grandioso. No, no puedes decir que no los has visto. Sí, 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 sí. Aunque estés en la otra punta que lo veas así de chiquititos. No, no, si esto es... son escenarios que cuestan millones de euros montarlos, así que bueno, imaginemos. Bien, continuamos.
Me reafirmo en lo que digo antes. Bueno, la guitarra de Ken y los teclados junto con... Bueno, crean una base especial, pero el bajo de Tetsuya añade esa línea melódica Sí, 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 sí. compleja que me ha gustado muchísimo. Así que nada, todo muy Madre mía, mira qué complicado. panorámica. Por eso te digo que esto es... Poca gente consigue reunir así a tanta gente. Me encanta lo de las líneas, los pasillos, ¿no? Con las cuadrículas de cómo está todo organizado. Esto en Europa no se puede conseguir. Imposible. No, no somos tan, Ya os contaré yo porque dentro de... tan cívicos Yo esta semana voy al concierto de Megadeth en Sevilla. Ya os contaré la que vamos a liar ahí. con la fresca. Sí, 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 sí. Además, según me ha comentado mi hermano que voy con él, eh, de teloneros van Angelus Apátrida. Así que bueno, Vamos, que veremos. mal, mal no lo vais a pasar, ¿no? No, yo creo que no. Ya os contaré, ya os contaré. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros si no lo habéis hecho, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Nivel uno veis las reacciones antes, nivel 2 material extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un mes personalizadas. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo. En la información de la reacción, si salta una publicidad en una reacción, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.